Bienvenidas a Ruta Nutricional, el espacio donde hablamos de nutrición sin culpas ni reglas imposibles. Aquí creemos en el poder de los pequeños cambios, porque son los que realmente transforman tu bienestar. Más allá de dietas y mitos, queremos ayudarte a disfrutar tu alimentación y sentirte bien con tus elecciones. Acompáñanos en esta ruta y hagamos juntas que el cambio sea posible. Hoy nos gustaría agradecer a todas quienes compartieron con nosotras la semana pasada y celebraron el primer aniversario del podcast. Sí, porque la verdad sin ustedes no podríamos seguir aquí. Así que gracias por ser parte de esta hermosa comunidad de viajeras. Bienvenidas a un nuevo episodio de Ruta Nutricional. Hoy, para comenzar, queremos que te hagas una pregunta muy poderosa y que reflexiones. ¿Estás comiendo para sentirte bien o para encajar? Y sí, esta pregunta puede parecer muchas veces simple, pero nosotras sabemos que tiene capas y capas y capas. Porque muchas veces creemos que estamos eligiendo por nosotras, cuando en realidad estamos eligiendo para cumplir con lo que otros esperan de nosotras. Bueno, últimamente hemos tocado bastante este tema, pero nunca está de más recordarlo. Por eso, para poder internarnos a fondo en el tema de hoy, quiero que repasemos un poco sobre la desconexión con nuestro cuerpo. Recordemos que desde pequeñas nos enseñaron a agradar, a ser correctas, a portarnos bien, a no incomodar, a comernos todo lo que teníamos en el plato. Y eso también, todo eso se termina reflejando en la comida y en cómo estamos comiendo hoy en día, en la adultez o en la edad que estén. Y claro, porque ¿cuántas veces comiste algo que no querías solamente por la presión social que genera? ¿O simplemente dejaste de comer algo rico por miedo a que tengas algún tipo de juicio sobre ese plato? Y ese juicio sabemos que no siempre es externo, no siempre es alguien de fuera que te lo está diciendo. Muchas veces es esta voz interna que ya tenemos tan instalada que ni siquiera cuestionamos. Esta voz propia que está en nuestra cabeza todo el tiempo criticándonos o juzgándonos por lo que sea que hagamos en el día a día. Es por esto que el día de hoy queremos ayudarte a hacer una pausa, a escuchar, porque sí, tu cuerpo tiene una voz y merece ser totalmente escuchada. Y como todo en la vida, siempre va a haber expectativas. ¿Quién dijo que estar bien es tener cierto cuerpo o cierto plato? ¿Quién puso esas reglas? ¿Quién puso esas reglas en la sociedad o en nuestra propia vida? Porque cuando nos alimentamos desde el miedo a no encajar, nos desconectamos de nosotras y nuestras necesidades reales. En cualquier etapa de la vida. Porque las necesidades van cambiando de acuerdo a la etapa en la que estemos también. Y es ahí donde entra nuestra frase clave de hoy. Comer para encajar no te va a sanar. El complacer a otro con tu plato no te va a ayudar. Porque en ese momento no te estás poniendo como prioridad. Uf, esa frase igual duele porque al final todas en algún punto queremos encajar en lo que sea que esté pasando. Entonces, igual es doloroso escuchar que el querer encajar no te va a sanar y que te hace peor. Pero sí libera porque al final entendemos que no tenemos que encajar en ningún molde. Lo que sea que te hace única, eso que quizás puedes pensar incluso que es algo ridículo o que estás haciendo el ridículo por hacer lo que sea, como por brillar al final, es lo que te libera de todas esas expectativas que tiene todo el mundo. Porque si entiendes perfectamente esto, te das cuenta que no necesitas la validación externa para poder alimentarte o para poder tomar decisiones en cuanto a la alimentación. Sí, porque como decía la Lore, tu cuerpo no necesita aprobación, sino todo lo contrario. Necesita energía, placer, descanso, saciedad. Sobre todo, necesita mucho cuidado, pero no castigo. Pero para poder lograr todo eso, necesitamos saber cómo escucharnos. Pero eso a veces no es una tarea tan fácil de poder aplicar. Si bien puede sonar un poco más fácil de decir,
pero cuando lo llevamos a la práctica puede ser un poco más complicado. Lo importante es actuar desde el autocuidado, de tenernos paciencia, compasión, de saber que esto es un proceso que te va a llevar a que te cuides más, a que te priorices más. Pero ahora, como sabemos que les gustan tips o estrategias, yo sé que te estarás preguntando. Entonces, ¿cómo empiezo a cambiar todo esto? Lo primero es que tienes que hacerte consciente de cuándo estás comiendo por presión y cuándo por un deseo genuino, algo que realmente digas, sí, yo quiero esto o sí, yo necesito esto. Entonces, tener en cuenta quizás, no sé, escribirlo, hacer como refrescar la memoria y pensar, ya, esta vez que salí con mis amigas, estaba comiendo lo que decidí comer por presión para que no dijeran nada de lo que yo quería comer, para no ser juzgada porque en realidad yo no quería eso, quería otra cosa, o realmente lo hiciste porque querías comer lo que escogiste. Y eso puede ser en reuniones, no sé, con amigos, amigas, en reuniones familiares, estando tú sola, como para ir viendo también el contexto de cada punto de tu vida. Y no solo quizá el contexto con otras personas, sino que también poner en la balanza el contexto cuando tú estás sola, para saber bien qué tipo de cambios haces cuando estás comiendo sola a cuando estás comiendo con otras personas. Y así uno se puede empezar también a dar cuenta de que ya quizás sola, no sé, como más lento o como más rápido. Y ahí puedes ir haciendo esas preguntas de ¿por qué hago esto? ¿Es por el tiempo? ¿Es por, en realidad, por las personas que están a mi alrededor? ¿O es porque estoy, no sé, pegada en el teléfono o viendo tele o lo que sea? Y ahí recién uno se puede ir dando cuenta, quizás detectando algunos patrones para decidir empezar a cambiar esos patrones si es que no te están haciendo bien. Sí, igual el hecho de hacerse consciente hace que uno pueda prestarle más atención. Cuando uno no es consciente, como que cuesta más que uno pueda hacer un cambio porque no es consciente, valga la redundancia, de lo que está haciendo. Así que es una buena oportunidad como para pensar todas esas veces que quizás saliste a comer afuera o incluso quizás pediste comida para tu casa. ¿Cómo te sentiste? Si pediste realmente lo que querías o pediste porque el resto pidió eso en el lugar que pidieron el resto. Lo segundo es empezar a validar tus sensaciones físicas. Algo que yo sé que a veces cuesta un poco poder identificar. El, ¿realmente tienes hambre? ¿Realmente estás totalmente satisfecha? ¿Realmente quieres algo dulce, salado, fresco, frío o calentito? Como el prestarle atención de qué realmente es lo que tú quieres. Como qué sensación te está dando el cuerpo que también necesita. Porque hay muchas veces que el cuerpo empieza a dar sensaciones físicas porque también le faltan algunos nutrientes. Cuando uno a veces tiene muchas ganas de comer determinado alimento, también a veces puede pasar que es porque al cuerpo le falta el nutriente que te está aportando ese alimento. Entonces, el ponerle ojito y validar esas sensaciones también te ayuda a conocerte un poco más, a conocer un poco más tu cuerpo, porque el cuerpo habla, pero hay que aprender a escucharlo. Y una forma yo creo que de empezar a escuchar también em, al cuerpo es cuando estás sola. O sea, si estás un día, no sé, cualquier tiempo de comida que sea, comiendo sola, como ya, detente y hazte ciertas preguntas. Como, o quizás el cerrar los ojos, respirar profundamente y empezar a hacer ciertos movimientos como para ser consciente de tu cuerpo o de los dolores que pueda tener tu cuerpo, para después empezar a hacerte estas preguntas de ¿realmente tengo hambre?
¿Dónde siento el hambre? Y ahí pueden empezar a incorporar todos los tips que le hemos dado para reconocer el hambre emocional y el hambre física como real. Pero empezar quizás a ser consciente de ti misma, de tu cuerpo y de lo que pueda estar sintiendo tu cuerpo para luego empezar a ser consciente del hambre. Porque es más fácil saber lo que te está doliendo físicamente en ese momento a qué tipo de hambre tengo. Como si es que nunca has intentado reconocer tu tipo de hambre. No es fácil decir, sí, ya, estoy comiendo porque estoy triste y quiero algo que me reconforte. No es fácil. Como si no tienes la práctica en sí, de saber realmente cómo te sientes tú, no solo físicamente, sino como emocionalmente. Por eso siento que es más fácil como ver lo físico primero. Como cuando uno está, no sé, en el gimnasio o lo que sea que hagas como actividad física, no sé, yo en yoga, al inicio me empiezo a dar cuenta, a ser consciente de que, sí, me duele el hombro. Siempre me duele el hombro. Sí, no sé, tengo este dolor en la espalda. Y ahí uno empezará a decir, ¿qué será? Y empiezas a pensar, puede ser esto. No sé, el dolor de hombros como entre de hombro a hombro y la espalda un poco. Yo sé que es la tensión, el estrés que me hace, o a veces el frío que me hace como apretarme. Entonces, claro, uno ahí siento que es más fácil saber si te duele algo. Como, sí me duele un dedo, es mucho más fácil de entenderlo, ¿no? No sé si a ti te pasa, Pauli, como en gimnasio, ciertos dolores que empiezas a sentir antes de empezar quizás con la rutina. Sí, yo creo que la verdad es mucho más fácil lograr identificarlo, pero yo siento que es netamente porque uno lo tiene más normalizado. Como que los dolores físicos, como es algo que uno visualmente como que puede tratar o sentir más, o uno está como más pendiente de eso, y que entre Claro, comillas se puede solucionar más rápido porque uno puede o ir al doctor o no sé, ir al kine, como que hay una forma entre comillas más rápida de solucionarlo, es como que uno es más consciente porque sí o sí te genera mucho dolor e incomodidad. En cambio, cuando hay quizás un tema emocional, uno no está tan acostumbrado a poder prestarle atención a eso muchas veces. Entonces como sí, que, porque muchas veces no está bien, po. No claro, está para bien nada, sentir cosas. pero quizás está un poco más normalizado en no prestarle atención a eso. Claro, Y al estar como normalizado, cuesta más prestarle atención. Porque si bien cuando nosotros somos muy pequeños, podemos como demostrar nuestras emociones más libremente. Porque lo típico es como que si uno ve a un niño llorar o quejarse o decir algo, es como, hoy es niño. Entonces como que se le aguanta porque es niño. Pero ¿por qué perdemos eso cuando uno es más adulto? Siendo que cuando somos muy chiquititos podemos distinguir al tiro, es como, sí quiero comer, no quiero comer. Sí quiero esto, no quiero esto. Es muy fácil. Pero a medida que vamos creciendo y sobre todo, como lo empezamos a hablar al principio del capítulo, sobre todo el hecho de ser mujeres nos, como que nuestra sociedad nos instruye a complacer, a decir que sí. Como que a nivel social está eso. Obviamente últimamente ha cambiado mucho y estoy muy contenta por eso. Pero en sí está como el no incomodar a la otra persona, entonces uno tiende siempre a decir que sí más que no. Por igual algunas personas como para evitar algún tipo de conflicto suelen decir que sí en vez de que no. Y también como lo mencionamos en capítulos anteriores, si hablamos como netamente con el tema de la comida, si uno está o no está satisfecho, también los adultos mayores fueron creados como en otro contexto social también, donde igual se siente muy mal si uno dice no, como que no están acostumbrados a escuchar el no. Entonces, sobre todo en esas circunstancias donde más tenemos que respetar nuestras sensaciones físicas, lo que nos está dando, lo que nos está aportando,
lo que el cuerpo está hablando. Porque si lo ignoramos, va a llegar un momento donde nuestro cuerpo nos va a dar incomodidad. Y no hay que llegar a ese nivel de incomodidad. La idea es no llegar al extremo, sino tratarlo antes. Por eso es importante que nos cuidemos ahora, que adquiramos herramientas ahora, no cuando estemos colapsados y ya explotemos, sino es ahora, cuando estamos bien o medianamente bien, pero no al punto del colapso. Porque ahí es donde ya muchas cosas no se pueden hacer. Porque incluso cuando uno está muy colapsado o cuando uno está con el estrés muy elevado, te va a dar una sensación física. Te va a llevar siempre a lo físico. Porque a nivel emocional te lo demostró, tú no quisiste hacerle caso, entonces para que tú le hagas caso al cuerpo te va a dar una sensación física. Como para decirte, oye, tómame atención. Lo mismo, hay algo que mucha gente tiene muy normalizado y es algo muy simple. La sensación de sed. Cuando uno siente sed, no es la primera señal del cuerpo para que uno se hidrate. Es la última. Cuando tu cuerpo te está pidiendo, por favor, que lo hidrates. Ya te está gritando. Te está suplicando que lo hidrates. Entonces, ese ejemplo es algo súper práctico en que uno puede irlo instaurando todos los días tomando un vasito de agua o aumentando un vasito más extra de agua para no llegar a la sensación de sed. Porque si ya llegamos a la sensación de sed es porque ya el cuerpo no puede más. Y como muchos reels que he visto, voy a terminar con la frase, y no estoy hablando de agua. Se las dejo ahí para que reflexionen. Hay un punto ahí de lo que nombraste de lo... Cuando eres niño, como que está bien que el niño llore, pero cuando están estas crisis también en los niños, cuando empiezan no sé, a gritar más, a llorar más, que ahora igual se sabe más que, no sé, pues ahí es cuando uno tiene que intentar contener de alguna forma, pero no decirle, no, cállate, no llores, ¿cierto? Ya, pues. Eso pasa mucho, todavía pasa mucho que es como oh, ya empezó con el berrinche. Oh, ya, pero cállate, ¿por qué estás llorando? Si esto, no sé, aquí está lo que querías. O el darle algo para que deje de llorar. Comprarle algo para que deje de llorar. Darle algún alimento para que deje de llorar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se ve como que estuviera mal que el niño esté llorando. Y quizás es la única forma que el niño encuentra para sacar su frustración, para sacar lo que sea que esté sintiendo en ese momento. Entonces, claro, ahí es como, sí se ve como normal, entre comillas, que los niños puedan llorar, las niñas puedan llorar. Pero hay un punto en el que empiezan a callarte, en el que empiezan a darte cosas para que ya no hagas el berrinche o para que dejes de llorar. Y ahí yo creo que es cuando hay un quiebre y ya después uno piensa que no debería llorar. Uno piensa que, no sé, si te comes o te compras algo, como cuando eras niño que te daban eso para dejar de llorar, quizás así es como ya voy a dejar de sentir pena. Y ahí es cuando entran estos alimentos de que, no sé, pues cuando uno está triste, quizás cuando eras chica te daban ciertos alimentos, no sé, un chocolate, y por eso ahora sientes un momento como de paz cuando comes el chocolate. Porque es algo que viene de mucho antes. Entonces creo que en algún punto ahí, ¿cierto? Existe ese quiebre como de, no, ya no está bien que llores. Como ya te pasaste tu cuota, ya no está bien que llores. Y creces con eso, creces con que ya no puedes llorar. O sea, yo sé que ahora hay mucha información y que también se está cambiando esto, yo creo en la crianza, en algunas crianzas se está cambiando, pero todavía existe. Y ya todas las que ya crecimos así. O sea, yo no recuerdo que me haya pasado. No tengo como un recuerdo sobre eso, pero hay muchas personas que ya crecieron así, pues ya tienen esa creencia
inconsciente al final. Sí, porque si lo vemos de esa manera, el llanto es una manera de autorregulación. Que quizás ese niño no encuentra las palabras, porque obviamente no tiene el vocabulario, para poder desarrollar y decir exactamente lo que está sintiendo en ese momento. Si a veces ni siquiera nosotros sabemos, pues a veces ni siquiera nosotros encontramos las palabras, entonces ¿cómo queremos que un niño encuentre las Claro, palabras? pero hay mucha gente que tiene visto muy mal el que una persona llore. Sí, pues sí. Por ejemplo, les voy a contar algo muy íntimo. Yo soy una persona muy emocional, muy emocional. O sea, yo lloro por todo. Me dice una noticia triste, voy a llorar. Me dice una noticia feliz, voy a llorar. Porque soy muy emocional y mis emociones salen a través del llanto. Mucho tiempo yo sentí que el que me pasara eso estaba mal, que había algo mal en mí, que no era posible, porque todo el mundo me decía, que no es posible que porque me pasen esas cosas o cosas muy simples yo llore, porque no está bien. Entonces me lo dijeron tanto que yo terminé yendo al psicólogo porque creí que había algo mal en mí. Claro, algo que había que cambiar. Hasta que la psicóloga me explicó que esa es la forma de autorregulación que tengo yo para liberar mis emociones. Cuando siento emociones muy grandes, mi cuerpo no sabe qué hacer y llora. Si a mí me da mucha risa algo, yo llego a un momento en que estoy llorando. Y lo peor de todo es que mi cara se arruga tanto que alguien que me mire y no me conozca puede creer que yo estoy llorando mal, o sea, de verdad, como si estuviera con pena, porque mi cara es la misma, pero en realidad es de felicidad. Pero los que me conocen saben que yo soy así, soy muy emocional, así que como que no me dicen nada, sino al contrario, me abrazan o me contienen, dependiendo si es por felicidad o por pena. Pero sí, yo soy la típica persona que llora con todas las películas, sean de monitos, sea de personas, sea de perritos, sea lo que sea. Y no está mal, no está mal, así que si eres parte de mi club y no lo habías escuchado, te lo digo el día de hoy, no está mal llorar. Es tu forma de liberar emociones, porque estás sintiendo emociones tan grandes que tu cuerpo encontró que la mejor forma de procesarlas era a través del llanto. Y no está mal. Es como cuando pasa quizás con la rabia igual, po. Lo que sí es importante educar a a tu entorno Claro. de que tú liberas las emociones así. Entonces, me pasaba al principio que mi entorno no sabía que yo si me reía demasiado, yo llegaba a un punto de que lloraba. Entonces mi entorno creía que me había pasado algo en ese momento porque yo lloraba desconsoladamente y ese ataque de risa que termina en llanto llega a tal punto en que me río y lloro que no puedo hablar, entonces tampoco puedo decir que me estoy riendo de risa, o sea, estoy llorando de risa y no estoy llorando de pena. Pero por eso es importante también comunicarle a tu entorno que te pasa eso, para que no se asuste. Es como el me río para no llorar, una cosa así, pero al revés. Claro, una cosa así, pero al revés, sí. Sí, pero en cuanto a eso de las emociones igual, es como la rabia, o la rabia, no sé, cuando te da rabia, o algunas personas cuando les da rabia se ponen rojas, como que se te sube la presión. Y a mí me pasa a veces cuando estoy hablando, se me sube la presión. Cuando estoy hablando me pasa de que, no sé si se me sube la presión, nunca me he tomado la presión cuando estoy hablando, pero me pongo roja a veces, pero es ocasionalmente, no sé por qué, si es porque las personas me están mirando fijamente, pero me pongo roja. Roja, o sea, yo sé que yo normalmente soy roja, mis mejillas normalmente soy rojas, pero siento el calor en la cara. Como el Y no aumento sé de por qué. temperatura gradual en tu cara, sí, Sí, me pasa lo mismo. sí, pero es algunas veces, ni siquiera es siempre, pero no sé por qué. Por eso no sé por qué, porque me pasa igual como con familia y como, estoy acostumbrada a hablar de ciertas cosas, pero igual ocasionalmente me pongo así como roja. Y no sé por qué es. Pero ¿sabes qué? A mí me pasa con personas que conozco. Con las que no conozco no me pasa. Es Ujú. como muy raro. Es Raro. como si, no sé, como que si mi cuerpo supiera que... Quizás va un poco en el tema en que quizás uno siente que con las personas de confianza como que te van a juzgar. En cambio Claro, una puede ser. persona que no te conoce no te va a juzgar y si te juzga como que tampoco es como que te importa No te mucho lo que importa. piense. Claro, lo mismo pensé cuando dijiste eso, fue como, sí, a lo mejor es eso, a lo mejor es como el que te vayan a criticar o el que vayan a pensar algo, te vayan a decir algo. Como, uy, qué loca está.
Sí, pero claro, una persona que no conozco como que no me importa. Ya, pero creo que igual puede pasar a muchas personas de distintas formas, igual como esta autorregulación al final, po. Y el cuerpo de alguna forma te está avisando que algo estás como sacando, ¿o no? Como algo que estás botando. Y otra cosa también que ayuda mucho es escribirlo. Lo hemos dicho miles de veces. Pero de verdad que el escribir te ayuda muchísimo en muchos aspectos de la vida. Hacer un journaling o al menos, no sé, parar 2 segundos y preguntarte, ¿esto es lo que quiero yo o lo que quiere la versión de mí que intenta agradarle al resto? Con esta pregunta, no necesitas hacer un journaling con miles de preguntas, no. Con esta pregunta creo que es maravilloso para empezar a ir quizás sacando a la luz ciertas cosas que no te habías dado cuenta de ti misma. Ciertas cosas que no habías quizás razonado o que lo estás haciendo porque estás acostumbrada a hacerlo, en piloto automático. Entonces, preguntarte si realmente lo que estás haciendo es algo que tú quieres o es algo que quiere esa versión de ti que intenta agradarle a ciertas personas, a todo el mundo, o a cierto círculo. Creo que eso es al final muy importante tenerlo en cuenta. Yo hace unas semanas atrás me uní a un club que se llama en Calma y ahí trabajamos e hicimos un journaling. Tiene un apellido, pero es un journaling junto con manualidades, donde uno pega como ¿Ya? cositas y todo. No recuerdo exactamente el nombre ahora. Pero si eres creativa o te gustan las manualidades o esas cosas como a mí y nunca antes habías hecho un journaling, puede ser una muy buena forma para empezar porque igual es entretenido a pesar de que obviamente uno en el journaling escribe mucho, pero eso hace que quede visualmente mucho más bonito y que uno se inspire más y se motive más a escribir. Yo viví esa experiencia y la verdad es que me encantó. Así que de verdad es una muy linda experiencia si es que quieres probar algo distinto, que te conecte contigo y que sea de una forma entretenida, porque es una muy buena herramienta para dedicarte tiempo para ti. De verdad que lo amé, me encantó. Sí, es una buena idea. Yo creo que si, claro, no te gusta o no estás acostumbrada a escribir, es buena opción si eres más del lado más artístico. Más artístico de, no sé, cortar cosas. A eso me refiero con artístico, de pintar. Ya, porque igual escribir es un arte. Pero, claro, si estás más ligada a ese lado artístico de pintar, pegar, cortar cosas, es una buena opción. Igual, como les digo, empiecen de a poco. No, no intenten hacer todo rápido, todo de inmediato, todo. Y si volvemos un poquito como a la pregunta de esto lo quiero yo o lo quiere la versión de mí que intenta agradar o encajar, cuando empiezas a comer desde lo que realmente tú necesitas y no en lo que deberías comer, algo empieza a cambiar en ti. Te empiezas a liberar literalmente. Es como si te sacaras esas cadenas de intentar agradar o encajar en algo, o en lo que debería o no debería ser. Porque te estás poniendo como prioridad en qué es lo que yo quiero. Y cuando me pongo en la mirada de qué es lo que yo quiero, nada importa. El resto ya no. Lo que opina el resto ya no va a importar. Porque es escuchándote lo que tú quieres en ese momento. Te estás dando la libertad de poder escoger lo que tú quieres. Y ahí es cuando el comer vuelve a ser simple, porque dejas de escuchar las voces externas y empiezas a escuchar tu voz, pero tu voz que quizás en este momento no escuchas y se escucha muy bajito,
esa voz que realmente sabe lo que necesita en ese momento, la que sabe que necesita cierto alimento o necesita tomar cierta decisión o poner cierto límite para sentirse bien, para sentirse en equilibrio quizás con la vida. Y ahí es cuando deja de ser esta guerra interna o guerra quizás con lo que todo el mundo te está diciendo que deberías hacer. Vuelve a ser lo que siempre fue. Un acto de cuidado, de placer y de presencia. Que es al final lo que todas deberíamos sentir para no estar en guerra constante con el que deberíamos hacer o lo que deberíamos comer o que está mal quizás según X persona el que estés comiendo cierto alimento. Dejar de escuchar el resto y empezar a escuchar esa voz compasiva de ti misma, que en este momento probablemente habla muy, muy, muy bajito y no lo escuchamos. Y es por eso que este episodio se llama así. Tu cuerpo, tus decisiones, ¿estás escuchando? Porque sí, volver a ti, volver a escucharte, es la mejor forma en la que puedes nutrirte. Y aunque no lo creas, nosotras también estamos en ese camino. Constantemente. Seguimos ahí. Hay cosas que van a cambiar y cosas que van a mejorar, pero cosas también que quizás no van a estar tan bien. Cosas que nos hacen quizás perdernos de nuestro camino hacia el bienestar. Porque siempre van a haber baches en el camino. Siempre van, más encima las carreteras mal hechas. Es como una carretera mal hecha, ¿ya? Que vaya en el auto saltando, así, ¿ya? Pasa. Hay veces en que uno va así como, oh, en el auto muy bien. No hay ningún salto, pero otras veces que uno en la carretera va con saltos. Así que imagínense un camino de tierra. Terrible. Todos hemos pasado por eso. Quizás estás en ese camino de tierra en este momento. Pero se puede salir de ahí. No es fácil, no es algo que uno pueda hacer de la noche a la mañana. Pero sí es posible. Es posible subirle el volumen a esa voz compasiva y bajarle el volumen a la voz crítica. Se puede hacer. Pero yo creo que, como lo hemos dicho, yo creo que en todos los capítulos del podcast que llevamos hasta ahora, esto es un proceso, lleva tiempo, no es fácil, requiere mucha paciencia y compasión con nosotras mismas, pero sí es posible. Y como siempre, si esto resonó contigo, compártelo, escríbenos y cuéntanos, ¿cuál es una decisión que hoy podrías tomar por ti y no por los demás? Ya sabes que estaremos contigo cada lunes y no puedes perderte el próximo episodio donde hablaremos contigo de comida y juicio. Hasta el próximo lunes. Si hay algún tema que quisieras que conversemos por aquí o tienes preguntas, escríbenos por Instagram en Ruta Nutricional Podcast. Nos encanta leerlas y seguir creciendo juntas en esta hermosa comunidad. Gracias por estar aquí y ser parte de este espacio. Si quieres contenido extra, encuéntranos en Instagram como nutri.lorelb y nutri.paulisuárez. Y no olvides revisar las notas del episodio donde te dejaremos información súper útil. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales. Recomiéndalo a quienes creas que lo necesitan y déjanos tu reseña. Nos ayudas muchísimo a llegar a más personas. Te deseamos una excelente semana y nos encontramos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ruta Nutricional. Chao, chao.